Ahora, para finalizar la mesa, va a exponer uno de los más destacados analistas de nuestro país, el profesor Eugenio de Medina Lora, economista, analista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes a todos los presentes, señores congresistas presentes, diversos dirigentes de varios gremios vinculados al agro. Es un honor estar en este recinto de la diversidad y el intercambio de ideas, y yo saludo realmente que estemos tratando esos temas y que el Congreso esté abriendo las puertas a que demos diversidad de opiniones sobre los temas que hay que legislar, porque creo que nadie es sabio en ninguna materia, mucho menos en política. De pronto me toca a mí ser un poco aguafiestas en esta reunión, porque voy a plantear algunos temas desde otra perspectiva, tampoco muy favorable a las grandes empresas, pero en fin. Pero quería empezar por una reflexión. Hace un momento escuché que se habló de qué queremos y se preguntó si teníamos que ser un país de propietarios o de proletarios. Yo creo que esa es una segunda o tercera pregunta. La primera pregunta que yo me hago es, ¿no será que lo que debemos buscar es un país donde la gente viva mejor y tenga mejores posibilidades de vida, independientemente si es propietaria o proletario? Yo lo digo porque en todo lo que he estado escuchando en los medios en los últimos días, me daría la impresión como que hay una visión muy citadina del asunto, ¿no? Es decir, por el campesino, porque no tiene los mismos rendimientos, en su mayoría del caso, de los grandes empresarios, con algunas excepciones como las que he escuchado del café. Y lo ideal es pues que el campesino se quede labrando la tierra, ¿no? Porque a nosotros nos gusta pues los ricos mangos redonditos, los tomates sabrosos, nos gusta nuestra buena comida en Lima. No recordamos de repente que todos nosotros, absolutamente todos, seguramente somos hijos de migrantes o nietos o tenemos alguna relación. Apuesto que no más de una generación. Mi madre era del norte y seguramente más de uno tiene padres y a lo mucho abuelos que sean de otros lugares del país. Entonces, yo me hago esta pregunta porque quiero enlazarla con otra pregunta, ¿no? He escuchado hablar de los grandes empresarios agrícolas y yo me pregunto si, por ejemplo, Gloria ha comprado los predios o se ha hecho dueño de uno o dos valles, no sé cuántos valles, de manera ilegal, porque si es de manera ilegal hay que aplicarse al Poder Judicial, no más, ¿no? Bueno, si es así, lo que necesitamos no es alzar nuestra voz, sino presentar una denuncia y acogernos a las leyes peruanas, porque para eso hay leyes peruanas. Por otro lado, se mencionó la Constitución. La Constitución, solamente quiero recalcar, no es de Fujimori, la Constitución es del Perú. No, yo me niego a creer que hay personalización en alguna Constitución. No hubo Constitución de Haya ni de Belaúnde, hubo Constitución del Perú, y siempre voy a reconocer solo la Constitución del Perú como la ley. Y la Constitución del Perú nos dice que efectivamente se podrá legislar sobre la amplitud de la tierra y los límites de la misma. Y por supuesto que si este Congreso tiene bien establecer una ley que establezca esos límites, habrá que obedecerla porque estará en el límite constitucional. Pero si decide no hacerlo, también está en el límite constitucional, porque la ley dice podrá, ¿no? Entonces, podrá significa que puede establecer esa ley. Pero volviendo al caso del campesino, yo quiero plantearme alguna pregunta. Si es el caso de que hay empresas que se han hecho, digamos, en cantidades de tierras porque han comprado a los antiguos propietarios, yo tengo que entender que los antiguos propietarios quisieron vender esa tierra. Y vamos a enfrentar las cosas. Vivimos en el mundo un proceso globalizado de desruralización. Es decir, los campesinos no quieren seguir siendo campesinos, pues también quieren vivir como nosotros. Y por qué no decirlo, no solamente en el Perú, sino en América Latina y el mundo, las ciudades ofrecen servicios que no ofrecen los lugares del interior de los países. Cuando nosotros vamos a tomarnos una foto a Huaraz o al Cusco, pues lo hacemos como citadinos y nos tomamos las fotos y traemos a un campesino al costado para tomarnos una foto y bueno, tenemos algo que mostrar en Lima, pero no aguantamos más de 7 días o 10 días.
salvo que estemos perdidos en algún monte por ahí haciendo andinismo. Entonces, lo concreto es que me parece que cuando estamos hablando del tema de la situación del campesino, a veces creo que estamos hablando del campesino de los años 20 del siglo pasado. Es como cuando hablamos de la minería, ¿no? Todos nosotros tenemos en nuestra mente la novela de César Vallejo llamada El Tungsteno y la oprobiosa participación de la Mining Corporation de la explotación de los mineros. Pero desde ese momento hasta ahora han cambiado muchísimas cosas, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito sociológico. Porque, de nuevo, hoy en día hay gente que sí le gusta trabajar en minas, como hay gente que no le gusta trabajar en el agro, ¿no? Y hay gente que prefiere vender un terreno en el agro e irse a vivir a la ciudad, o vender el terreno en el agro y trabajar como superintendente en una gran empresa, porque los hijos ya no quieren quedarse a vivir en el agro. Es una decisión perfectamente válida, como la tomaron nuestros padres y abuelos y como la que estamos tomando nosotros permanentemente. ¿Por qué reflexiono sobre estos temas? Porque yo insisto, la ley tiene que ser igual para todos y sin duda, si hay algún apropiamiento ilícito de propiedad, debiera ser debidamente sancionado. De no serlo, entonces hay que preguntarnos cuáles son las razones por las cuales estaríamos diciendo que el límite de propiedad, el ilimitado poder de tener tierras es malo. Entonces yo recojo algunas ideas que he estado mirando los últimos días. Por ejemplo, aquí se ha hablado del tema del agua, ¿sí? Bueno, yo celebro que se hable el tema del agua y ojalá, y aprovecho que estamos aquí con algunos congresistas, ojalá hablemos el tema del agua integralmente, porque, por ejemplo, en Piura y Loreto se están muriendo de sed en las casas, no solamente se mueren de sed las plantas. Y yo, cuando he querido levantar el tema, por ejemplo, del agua en Piura, acá en Lima, no lo he podido hacer en ningún medio de comunicación, porque sencillamente no nos importa lo que pase con la gente de Talara o la gente de Sullana o la gente de Piura, gente que vive con desaguas en la esquina. Y eso es parte del problema del agua también. Y es un problema que no encuentra solución porque necesitamos millones de dólares para resolverlo, ¿sí? Y yo ojalá que pudiéramos en algún momento acá reunirnos para hablar del tema del agua en general, no solamente el tema del agua agrícola. Pero si queremos hablar del tema del agua con relación al agro, yo me pregunto, el problema entonces no es un tema de propiedad, es un tema de que el agua está mal distribuida, o que no hay derecho de propiedad sobre el agua, ¿no? O que hay que regular el agua, o no sé qué cosa tenemos que hacer, sentarnos a conversar, pero no le veo vinculación entre la propiedad y el agua. Ahora, van a decirme, claro, hay empresarios que tienen enormes cantidades de terrenos y tienen agua. Sí, pues, tienen agua, pero de repente no será porque invirtieron en tener las mejores tierras para poseer agua, y no será que precisamente porque son grandes empresarios cuidan el agua como propia. No nos hemos puesto a pensar, no sé tampoco la respuesta, habría que, creo, escarbar un poco más por ese lado. También he escuchado temas de productividad. Yo honestamente no me quiero meter en ese debate de si es más productivo el latifundio que el minifundio. Yo no me quiero meter en ese debate, ¿ya? Porque seguramente ustedes han visto acá muchos argumentos en pro o en contra de una u otra solución. Lo que yo sí tengo claro es algo. Cuando yo era muy niño, acá se habló en un mensaje presidencial de que era necesario limitar el tamaño de la tierra para hacer que los campesinos no dejaran de que los ricos comieran de su pobreza, ¿sí? Y se implementó un programa, que yo sé que no es el programa actual, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero se implementó un programa por el cual se nos hizo ver o creer a los peruanos entonces que la salida de su desarrollo estaba precisamente en extender la propiedad y en hacer de que el agro sea más democrático. No sé qué cosa significa eso, pero sonaba bien en ese entonces. El resultado fue el descalabro del agro nacional en los años 70 y en los años 80. Es un hecho que seguramente las cifras también lo recogen. Es bastante curioso que yo, como observador político, observé en la década del 90 que algunas de las cosas que se le decían al gobierno de entonces como buenas no eran otra cosa de correcciones de las que se habían hecho años atrás como malas. Y yo, con algún estupor, vi cómo se celebraba, por ejemplo, y aquí estoy con un congresista de la Libertad,
cómo Manuelita se hacía de Laredo, por ejemplo, y se celebraba como un gran triunfo porque habíamos logrado captar capital interesado en invertir, ¿no es verdad?, en el agro nacional. Y para muchos fue bien visto, y de hecho la gente que trabaja ahí entiendo que está bastante cómoda, etcétera. Pero visto en el largo plazo, yo me hice una pregunta muy simple: ¿cómo en los años 90 celebrábamos que viniera capital colombiano, mientras en los años 70 celebrábamos con similar entusiasmo que estábamos expulsando al capital inglés de la Grace en Paramonga? Gran cambio, ¿no? Cambiamos la tecnología y el capital del que fue durante 300 años el primer país del mundo, una potencia mundial, por un país que más o menos en desarrollo anda como nosotros, como es Colombia, con el mayor respeto por los colombianos, por supuesto, y no se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que a veces la audacia de buscar soluciones que no tienen relación con las causas nos lleva a tomar decisiones que no necesariamente son las más adecuadas, ¿no? Pero eso es lo que hemos hecho en el Perú. Por si acaso hemos cambiado capital inglés por capital colombiano y nadie está criticando eso, sino al contrario, veo que la gente está bastante cómoda con ese tema. Yo quisiera continuar con el tema de la seguridad alimentaria, que creo que es un tema muy importante, porque claro, aquí hay un argumento fuerte. Se va a decir, sí, pues los grandes empresarios van por la rentabilidad. ¿Qué es más rentable? Bueno, producir caña para combustible, para biocombustibles. Y ahí yo creo que hay una gran verdad en el reclamo. Pero eso, ¿cómo se resuelve? No se resuelve limitando el poder el tamaño de la tierra. Se resuelve con un marco regulatorio, como hay, por ejemplo, cuando se concesionó el puerto del Callao o cuando se concesiona una carretera. Es decir, un marco regulatorio que establezca, por ejemplo, que no más del 20% de las tierras en propiedad pueden ser destinadas a biocombustibles. Es un marco regulatorio. Eso también está en el marco de la ley y la Constitución. Es decir, no estoy encontrando, como repito, una relación con el tema de la propiedad de la tierra desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista tecnológico. Entonces, lo que me queda pensar es que el problema puede ser político. Entonces alguien puede decir, bueno, los señores de Gloria pueden convertirse en dueños del departamento de Lambayeque o de La Libertad, porque tienen las tierras ahí. Bueno, de nuevo, el problema entonces, ¿qué cosa termina siendo? Un problema sociológico o político, un problema de que el Estado es débil. ¿Y por qué no aplicamos el mismo criterio entonces también a los bancos? O sea, díganme ustedes qué sector es más fuerte en el Perú que el sector bancario, que casi tiene una constitución aparte, ¿no? Porque la ley de bancos no se toca nunca, ¿no? Y entre las cosas que no se toca es precisamente, por ejemplo, para no fomentar la competencia internacional. Y por eso tenemos 4 bancos que manejan el 70 o 80% de las colocaciones y los depósitos. Nadie está diciendo absolutamente nada, ¿no? Y hay poder económico, sí hay poder económico. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿no es ahí un problema de institucionalidad débil que tiene el Perú? Bueno, sí, para mí va por ahí. Entonces, no es el problema de Gloria, sino es el problema de que nuestro Estado es un Estado vulnerable y es un Estado que creo que tenemos que fortalecer al nivel de convertirlo en un Estado que se fortalezca. ¿Y cómo se fortalece un Estado? Pues se fortalece con instituciones fuertes, con reglas de juego sólidas y con estabilidad legal para que no estemos cambiando las leyes a cada rato, que eso es lo que debilitan normalmente los estados. Obviamente ayuda para eso que los políticos hagan su trabajo y no terminen prometiendo en campañas lo que después no van a cumplir cuando estén detrás de los escritorios de mando. Porque sin duda alguna la población tiene absolutamente toda la razón y hoy día que todo lo que decimos sale en YouTube es bastante más fácil de mostrarnos. Ya no es el tema del papelito manda, el videíto manda, ¿no? Nos graban hasta con un celular y entonces somos más que nunca presos de nuestras palabras. Pero también es cierto que hay que entender que cuando ya se está en la labor del gobierno hay que actuar con serenidad y con mayor prudencia de lo que a veces las campañas electorales recomiendan. Yo quiero finalizar simplemente diciendo que a mí me parece que toda esa circunstancia de la propiedad de la tierra nos puede llevar a un problema que es refrescar
viejos, algunos no tan viejos, traumas que tenemos en la sociedad peruana. Y yo quiero referirme a dos, fundamentalmente, ¿sí? Algunos de ellos lo he escuchado acá en los cortos minutos que he estado. Algunos dicen, del lado empresarial, y aquí va mi crítica, dicen, no, eso está exacerbando los ánimos y está creando un ambiente negativo para la inversión. Sí, señores, pero perdón, no se legisla solamente para la inversión, ¿no? Se legisla para el desarrollo, y la inversión es un insumo de ese desarrollo. Entonces creo que también es inaceptable decir hay que avanzar en esto o hay que detener esto solamente con el argumento de que la inversión se va a retraer. No, hay que dar argumentos, creo que he dado otro tipo de argumentos distintos, y yo no aceptaría ese argumento que fue usado en la campaña electoral anterior, de que si decimos algo vamos a espantar el capital. No necesariamente es así, ¿no? Pero también es cierto que del otro lado de la mesa hay otro trauma que se explota, y es el tema del terrorismo. Si no sacamos esta ley, le damos carne ideológica al terrorismo. No, tampoco, ¿sí? Tampoco lleguemos a tanto, ¿ya? Aquí no se está definiendo ni lo uno ni lo otro. Acá lo que estamos buscando, quiero entender que es así, es un modelo de desarrollo agrícola que permita coexistir a los grandes propietarios con los pequeños propietarios, que puedan establecer las redes empresariales que se mencionaron hace un momento, que ambos tipos de propiedad tengan las mismas reglas de juego, porque efectivamente es inaceptable que los grandes propietarios puedan tener algún tipo de beneficio que no tienen los pequeños. Eso se llama, señores, no neoliberalismo, ni liberalismo, ni consenso de Washington, sino se llama mercantilismo, que es muy diferente, que son los privilegios que se consiguen en la empresa a base de mi cercanía con el Estado. Eso no tiene nada que ver ni con el consenso de Washington, ni tiene nada que ver con el modelo liberal o neoliberal, como les apetezca llamarlo. En consecuencia, yo celebro nuevamente que estemos discutiendo estos temas. Yo no he querido entrar a cifras porque hay expertos que conocen el tema con mayor profundidad que yo, y seguramente ya hemos hablado mucho de cifras. Yo creo que hay que buscar, sin embargo, políticamente una forma en que coexistan ambos tipos de propiedad. Y repito, volviendo a mi punto inicial, creo que tenemos que darle al campesino la categoría de ciudadano que pueda elegir, ¿no? No decir, nosotros vamos a hablar por ti, porque todo el mundo ha hablado por el campesino, todo el mundo quiere hablar por el minero, todo el mundo. ¿Por qué no dejamos que ellos hablen? Si somos unos verdaderos demócratas, dejemos que ellos hablen, porque de repente no están muy interesados en seguir produciendo los mangos para nuestras ensaladas, ni los tomates para que los comamos los domingos. De repente quieren otras cosas. Probablemente lo que algunos jóvenes que están acá quieren un celular, quieren un iPod, quieren un futuro en una universidad, en una ciudad como esta, y quieren migrar. ¿Cuántos de los que están acá quieren migrar? Muchísimos. No quieren migrar porque no les gusta el Perú, quieren migrar porque les gusta el mundo, que es distinto. Cambiemos un poco de pronto el enfoque, y creo que con el diálogo vamos a poder encontrar las soluciones que todos buscamos. Muchísimas gracias.